Equipado, voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse en pie, por favor. Levanten sus manos al cielo. Pongan sus manos en alto conmigo, ahí donde tú estás. Quiero ver que tengan sus manos en alto, por favor. Cierre sus ojos y dile al Señor en esta mañana con tus palabras. Dile: amado Padre, en el nombre de Jesús he venido en esta mañana para escuchar tu voz, para lo que tú tienes que enseñarme. Cambia mi vida, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de creer. Hoy he venido para recibir lo que tú tienes para mí y lo que tienes para mi vida. Dile: es bueno, es agradable y es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Primera de Pedro 1:24. Dice así su palabra. Primera de Pedro 1:24. ¿Ya la encontraron? Levanten la mano los que ya la tienen lista ahí. Voy a leer. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor, ¿qué hace? Se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. El tema que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes se llama o se titula: valora el tesoro de Dios. Valora el tesoro de Dios. Hace pocos días compartimos una palabra con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y una de las cosas que hemos entendido y también aprendido es que no existe ninguna forma de poder conocer a Dios fuera de las Escrituras. Si alguien quisiera hallar a Dios fuera de las Escrituras, se puede meter en un problema. Porque puedes hallar cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. ¿Comprende? Porque el Dios verdadero ha dejado establecida su palabra para que podamos conocerle. Y cómo a través de los tiempos y de los años y de los siglos, Dios se ha preservado la palabra para que nadie pueda destruir lo que Él ha decretado para la humanidad. Dios ha resguardado los textos bíblicos. Dios ha resguardado los escritos, los papiros, los rollos. Todavía existen rollos escritos en Israel, desde donde se han extraído todos los textos que aparecen en nuestra Biblia, tanto la Torá, tanto los profetas, como también la palabra de los apóstoles. Entonces, conocemos y entendemos también que a Dios nadie le puede ver. Esta es una verdad máxima. A Dios nadie le puede ver. ¿Qué persona ha podido ver a Dios? Dice que ni Moisés pudo ver. Habló cara a cara con Dios, pero no lo vio. Le vio las espaldas. Porque nadie, diga conmigo, nadie puede ver a Dios. Y el que pretenda decir, yo lo vi, puede ser una imagen, un sueño de algo que Dios le haya querido mostrar. Pero ver literalmente a Dios, nadie puede verlo. Porque la inmensidad de Dios, imagínate decir, yo vi a Dios. En su inmensidad, en su grandeza. Dice la palabra que no hay hombre que pueda ver a Dios y permanecer vivo. El que ve a Dios muere. Si lo llegáramos a ver, mueres. Porque es tanta su gracia, tanta su gloria, tanta su magnificencia que no podríamos estar en pie. Desapareceríamos del mapa. Entonces, dice la palabra que el que ha venido a revelar al Dios invisible es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a revelar, a mostrarnos al Padre en Él. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? ¿Aló?
El que me ha visto a mí, dijo Jesús a los que lo vieron, ha visto al Padre. El que cree en mis palabras no cree en mí, cree en el que me envió, en mi Padre. Entonces ahí se está revelando, Dios está revelándole a la humanidad el propósito, los planes, el corazón del Padre. ¿Y todo eso dónde quedó registrado? En las Escrituras, en este maravilloso libro que tú y yo podemos tener a nuestro alcance. Por eso que vamos a entender en esta mañana el tesoro que significa para nosotros y para toda la humanidad la Biblia. Aunque para muchas personas esto no signifique nada, es un libro de fanáticos, es un libro religioso, es un libro evangélico, no sé qué. Igual, este es un tesoro para la humanidad. El que lo valora, lo valora. El que lo encuentra y lo valora y lo estima, será bendecido. Porque allí Dios se le revelará, allí Dios se le mostrará. Entonces, todo lo que Dios habló a través de profetas, a través de sus patriarcas, a través de los apóstoles, a través de sus discípulos. Porque, por ejemplo, Lucas escribe un libro y no es apóstol. Lucas es un discípulo de Jesús y quedó establecido un evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas de Jesucristo según San Lucas, según Mateo, según Juan. O sea, según lo que vieron, según lo que ellos convivieron con Jesús, ellos todo lo escribieron. Y no perdieron tiempo porque ellos sabían por el Espíritu Santo que estaba en ellos, dirigiéndolos, que ellos tenían que escribir para que quedaran las cartas para la posteridad. Imagínense. Muéstrame su Biblia a los que están ahí. Ponga su Biblia así delante suyo. ¿Sabes que en su Biblia, querido, hay cartas que escribió el mismísimo Pedro, el apóstol primario de la iglesia? Uno de los fundamentales de la iglesia. Mira, aquí están. 2 cartas escribió el apóstol Pedro que están en tu Biblia. ¿Quieres saber qué dice Pedro de Jesús, su Señor? ¿Quieres saber qué es lo que dice de Jesús? Lea las cartas. Ahí mismo en tu Biblia están las cartas, el correo de que me envió Pedro. Y gente que no valora eso. Que en su Biblia hayan escritos de Juan, el que permaneció con Jesús hasta morir en la cruz. Y después siguió siendo un apóstol del Señor y después fue desterrado a una isla. Esto es tremendo, pero hay gente que no sabe lo que es la Biblia. Creen que es un libro cristiano o evangélico, que piensan que es un libro que rara vez lo leemos. Y allí contiene todo lo que tú necesitas saber acerca de Dios. Entonces, hacemos la pregunta, si a Dios tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver, nadie lo puede ver, ¿cómo hay millones de personas que lo siguen? ¿Cómo hay millones de personas que siguen y están cerca del Señor y se han comprometido a vivir para Él y le han entregado sus corazones a Dios? ¿Sabes por qué? Porque no lo vemos, pero lo podemos escuchar todos los días si queremos. ¿Cuántos quieren oír a Dios todos los días? Levánteme su mano. Los que quieren oír a Dios, levánteme la mano. Los que quieran oír a Dios. ¿Tú quieres oír a Dios? Lee la palabra todos los días. Amén. ¿Quiere oír lo que Dios dice? Allí está, en tu Biblia. En tu propio velador, en tu propia casa está la voz de Dios. Si tú no lees la palabra, no hay voz de Dios. ¿Por dónde Dios te va a hablar? Hay personas que esperan que Dios les hable en un sueño. O que tengan una experiencia como rara, así como que Dios les ande diciendo cosas personales. Cuando todo está escrito. Y Dios se la jugó para que quedara todo eso escrito. Hay momentos de la historia de la humanidad donde Biblias se han quemado en países que han sido, digamos, de una corriente atea, como países comunistas, donde en China se quemaron millones y millones de Biblias, en Rusia se quemaron millones y millones de Biblias, se asesinaron en Siberia, en Rusia, misioneros por causa de que los sorprendían con la Biblia en la mano predicando el mensaje. Pero a pesar de todo eso, la Biblia no ha podido ser destruida. Todavía, gracias a Dios, hay librerías donde tú encuentras Biblia a la venta. Y nosotros tenemos una librería aquí que vende todo tipo de Biblias. La Biblia es una sola, pero hay diferentes tipos de encuadernaciones, lo que usted quiera. Pero la Biblia es una sola. Entonces, si aún está la posibilidad de que tengas una Biblia, no tenga una, tenga 4, tengo 5. Yo no sé cuántas Biblias tenemos, amor, en la casa, unas 12 Biblias. Y en todas las versiones, por si las moscas. Amén. No tenga solo una Biblia, regálele una a su hijo, que tenga una a la señora. A veces tienen una Biblia para toda la familia. Oye, que son mezquinos. ¿Por qué tienes un vaso para cada uno de los comensales, de los que se sientan a la mesa? Un plato para cada uno de los que se sientan a la mesa.
Pero Biblia uno para todo. Un vaso, tómate un poquito, un vaso va a repartirlo entre todos. Cada uno debe tener su Biblia. Diga conmigo, cada uno en mi familia debe tener su Biblia. Mire, hay Biblias para niños espectaculares, pero hay papás que no se preocupan de eso. Prefieren regalarle un celular al cabro chico para que esté metido y todo el día ahí con los dedos metidos en internet, o lo que sea, en juegos. Pero Biblia, los niños ni conocen la palabra. Esa familia no va a durar mucho, no tiene mucho futuro, no va a tener éxito. Porque lo que conocemos de Dios está escrito. Amén. Por eso hay que enseñarle a leer a los niños. Y si usted tiene una edad avanzada y le cuesta leer, aprenda por la palabra. Porque en la iglesia muchas personas han aprendido a leer con la Biblia, queridos. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Personas que no sabían leer han aprendido a leer en la Biblia. Gloria a Dios por eso. Eso es maravilloso. Y aprender a leer en la Biblia. Imagínate lo que aprendiste a leer. Todo lo que Dios, todo el consejo que Dios tenía para tu vida. Entonces, Dios respalda plenamente todo lo que ha quedado establecido, lo que ha escrito acerca de su persona y acerca de su voluntad. La Biblia está completamente respaldada por Dios. Por eso que lo que está escrito ocurre en el que cree. Todo lo que está escrito, diga conmigo, ocurre, dígalo fuerte, ocurre en el que cree. En el que no cree, no. No, va a venir a la iglesia, pero no cree, porque el que cree es el que recibe la bendición de Dios. Entonces, toda la voluntad de Dios está escrita. Si tú yerras en cómo vivir la vida cristiana, cometes errores una y otra vez, es porque no conoces la palabra de Dios. El que conoce la palabra no se equivoca. Amén. Diga conmigo, si conozco la Biblia, no me voy a equivocar. Entonces Dios está comprometido con su palabra. ¿Por qué está comprometido? Porque Dios mismo la inspiró. Él inspiró la palabra. La palabra es inspiración de Dios. Dios inspiró a hombres y a mujeres para que escribieran. Mujeres también escribieron la Biblia. Pero mayoría hombres. Pero Dios los inspiró. Una inspiración divina que les hizo escribir lo que tenían que escribir. Y así lo dice 1 Timoteo. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién es inspirada? Por Dios. ¿A quién inspiró? A hombres para que escribieran. Los inspiró, les sopló, les reveló qué tenían que escribir. Y todo eso es de utilidad para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios la inspiró para que fuese escrita, no hay muchas Biblias que hablen acerca de Dios. La Biblia es una sola en diferentes versiones, en todos los idiomas de la tierra, hasta en mapudungún. Todo el Nuevo Testamento está ya traducido al mapuche, al mapudungún, en nuestro país. Y en todas las tribus, casi todas las tribus de la tierra tienen traducciones de la palabra de Dios. Entonces, por eso, ya que la palabra es inspirada por Dios, es que tú puedes tener convicción y seguridad de que si te guías por ella, escuche bien, tú vas a estar caminando con Dios. El que no se guía por la palabra de Dios, no camina en Dios, camina en sus pensamientos. Camina en sus pensamientos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Isaías? Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sería un orgullo decir, no, yo pienso parecido a Dios. Los pensamientos de Dios son más elevados, digas, son más elevados que los míos. Los pensamientos de Dios son más altos. Los caminos de Dios no tienen nada que ver con tus caminos sobre la tierra. Él tiene un camino nuevo para ti, el camino de Jesús. El camino de Jesús, andar como Jesús anduvo. Eso quiere decir, no es seguir solo lo que Cristo enseñó, es seguir sus pisadas. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas de Jesús? Eso es seguir. Cuando el Señor dice, síganme, no es que yo voy a andar para todos lados con Él, por todos lados, sin saber por dónde de repente va, sino que seguir sus pisadas significa que Él es mi modelo y yo voy a vivir lo mismo que Él vivió. Voy a tener lo mismo que Él tengo, voy a hacer lo mismo que Él hizo. ¿Comprende? Eso es seguir las pisadas de Jesús. Ser como Él. Ser como Él. En carácter, en santidad, en palabra, en poder, en autoridad. Ser como Él en todo. Eso es seguir las pisadas del Señor. Por eso necesitamos aprender de Él. Todo lo que necesitas aprender de Dios está en la palabra de Dios. Entonces, por esa causa es que necesitamos valorar este tesoro que Dios nos ha dado.
Si no tiene una Biblia, cómprese una lo más rápido posible. Hay gente que los cateteo yo. Le digo, ¿tú tienes Biblia? No, pastor, la próxima semana me compro una. A la próxima semana le pregunto, ¿te compraste Biblia? No, pastor, ya la próxima me pagan. Yo le digo, viejo, una Biblia vale 5 lucas. La más barata son 2 Coca-Cola, cómpratela rápido o te saco de la célula. Claro. ¿Quiere ser discípulo, asistente, mirón? ¿Qué quiere ser usted? Jesús dijo, yo he venido a ser mirones, ¿no? Yo he venido a ser seguidores. Tampoco. Diga conmigo ninguna de las anteriores. Él ha venido a ser discípulos. Y un discípulo es una persona que conoce la enseñanza de su maestro. Amén. Eso es un discípulo. Conoce las enseñanzas de su maestro y las aplica en su vida. Es un discípulo, es un aprendiz que está recibiendo y atesorando y poniendo por práctica todo lo que se le enseña. Hay gente que le cuesta mucho caminar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Biblia. No conocen la palabra. Y la palabra es fundamental para todo lo que tú vayas a lograr en la vida, porque allí está todo lo que tú necesitas conocer. Entonces veremos algunas razones. Voy a compartir 3 razones por qué debemos valorar tanto este tesoro de la palabra de Dios. Y la primera razón es porque en la palabra está todo lo que tú puedes creer. ¿Qué? ¿Qué está en la palabra? Todo, diga, todo lo que yo puedo creer. Dígale que está a su lado, todo lo que tú puedes creer. Todo lo que tú puedes creer. Mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice lo siguiente, Juan 20. Pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Uy, por algo se dedicaron a escribir los apóstoles, ¿no? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se han escrito las cosas? Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. ¿Has escuchado eso? Yo tengo tanta fe, yo tengo mucha fe, no necesito ni ir a la iglesia porque, yo tengo fe propia. Y resulta que la palabra de Dios, como veíamos hace 2 semanas, la palabra de Dios es la que produce la fe. Nadie puede tener fe en algo que no ha entendido o no ha escuchado. Viene por oír la palabra de Dios, no cualquier palabra. Por eso lo que tenemos que predicar desde un púlpito, en una célula, a tu familia, lo que tienes que hablarle es la palabra, no hablarle tanto de cosas externas. Cuando alguien invita a alguien a la iglesia, no basta con que tú le digas, te invito a una reunión de domingo porque allá cantamos y allá tú vas a pasarlo muy bien. Tú no le has dicho nada. Hasta ahí no le has dicho nada. Esa persona no va a recibir nada porque lo que hay que darle es la palabra. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y los que no están de acuerdo también. Amén. Entonces, allí está todo lo que tú puedes creer. No lo que tú debes creer, sino que lo que puedes creer. Porque al que puede creer todo le es posible. Al que cree todo le es posible. El Señor le dijo en un momento a un personaje, ¿tú crees a la palabra de Dios? Y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. No tenía tanta fe, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad. No tenía tanta fe. Entonces hay gente que cree y recibe esa palabra y eso lo recibe en su corazón y eso pasa a ser parte de su vida. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, ¿por qué pudo hacer eso? ¿Por qué tú pudiste entregarle tu vida a Jesús? Porque te lo dijo la palabra. ¿Y dónde dice eso la palabra? Claro, está escrito. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo lo que tú has hecho en la vida cristiana es porque la palabra de Dios te lo ha dicho. La palabra de Dios la has escuchado y le pudiste abrir tu corazón al Señor porque Él lo dice así. El que creyere será salvo. El que reciba a Jesús será salvo. Cree en el Señor Jesús y tu familia, tú y tu casa serán salvos. Todo eso lo dice la palabra. Cuando tú dejas atrás tu vieja vida, tu vida pasada, entraste a los caminos del Señor, le entregaste tu corazón y dejas tu vieja vida atrás y comienzas entonces a adquirir hábitos nuevos, los hábitos de pureza.
Porque tú tienes que adquirir los hábitos de pureza. ¿Dónde recibes eso? ¿Dónde lo escuchaste? En la palabra de Dios. Amén. ¿Quién es el que puede dejar más hábitos de impureza y de pecado? El que más conoce la palabra. Porque se va a dar cuenta que hay cosas que Dios dice, no la iglesia. Entonces hay gente que se enoja con la iglesia porque lo dice la Biblia, pero como no conoce la Biblia, se enoja con la iglesia. Y no aplica los hábitos de santidad y pureza a su vida. Los hábitos de santidad y pureza, todo están en la palabra de Dios. ¿De qué tienes que apartarte? Porque mucha gente dice, fui a esta iglesia, pero ¿sabes qué? En esa iglesia prohíben esto, prohíben aquello, y resulta que no es la iglesia. La iglesia no prohíbe cosas. El Señor tampoco prohíbe cosas. Él nos habla de qué cosa nos conviene y qué cosas nos hacen daño. Amén. Y cuando tú descubres que hay cosas que ya te hacen daño a ti y a tu familia, cosas que ya no son buenas ni sanas para ti, entonces tú tienes que desecharlas. ¿Para qué vas a seguir con venenos? Comiendo venenos, adjudicando cosas que van a hacerte daño más que un beneficio para tu vida. Entonces todo el nuevo hábito de la nueva vida cristiana la vas a escuchar, la vas a leer en la palabra de Dios. Allí está lo que tienes que escuchar. Cuando en un matrimonio la vida se comienza a construir con éxito y con armonía, ¿por qué los matrimonios que vienen al Señor comienzan a cambiar? ¿Por qué las personas pueden cambiar matrimonialmente hablando sus relaciones? La manera en que se tratan, la manera en que forman sus hijos, la manera en que tienen prioridades, qué cosas priorizan en el orden de las cosas de Dios. ¿Dónde lo leemos? En la palabra de Dios. ¿Cómo se ordena el matrimonio? Con la palabra de Dios. ¿Con qué ordenará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se ordena un noviazgo? Con la palabra de Dios. Y no voy a decir cada uno de los puntos de cómo hacerlo, porque está en la palabra. ¿Quiere ordenar su vida, no? ¿Quiere ordenar su vida? ¿Cuántos quieren ordenar su vida al máximo? Mire, tener la vida en orden es fantástico. Porque antes éramos ignorantes de cómo se ordenaba una vida delante de Dios. Éramos ignorantes. Y vivíamos como el perro y el gato. Pero cuando llegamos a los caminos de Dios, la palabra te empieza entonces a ordenar todo. Y hay cosas que ya no comienzan a ser parte de tu vida. ¿Y sabes qué? Cuando esposo y esposa comienzan a entender lo que la palabra de Dios dice, entonces ya no es uno de los dos, sino que los dos están en el mismo camino y los dos deciden tomar las mismas decisiones. Y eso es por la palabra de Dios. Con mi esposo hemos decidido que nuestro matrimonio va a estar fundado en la palabra de Dios, no en mis argumentos. Porque esto es lo que yo pienso, es lo que tú piensas. Bueno, veamos qué piensa la palabra. ¿Qué Dios dice? Dios enseña de todo. Dios tiene todo para ti. Tu vida familiar, tu vida económica, tu vida empresarial, tu vida sexual, tu intimidad. Todo está en la palabra de Dios. Cómo criar los hijos. Cómo invertir, cómo usar la billetera. Todas esas cosas están en la palabra de Dios. Cómo buscar a Dios en familia. Todo está en la palabra. Si usted no vive mejor es porque no está en la palabra. Y los que están bien es porque están en la palabra. Amén. Entonces hay acuerdo cuando la palabra de Dios nos corrige. Por eso los que tengan un familiar, un esposo, un cónyuge, hombre o mujer que no conoce al Señor, ore para que se le convierta, porque caminar los dos juntos en la palabra de Dios es fantástico. Dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán, no vivirán. Tú puedes vivir al lado de una persona con la que es tu enemiga, tu enemigo, pero no andan juntos en el camino de la vida. Hasta se acuesta, duerme, le conoce los ronquidos, los olores, todo, pero no caminan juntos. Cada uno, camino separado. Él piensa esto, él piensa lo otro. Uno invierte la plata como quiere y el otro dice, no, amor, así no es la cosa. ¿Qué me importa a mí? Te dice. Y ahí no hay un caminar juntos. ¿Cuántos quieren que sus cónyuges estén también al lado tuyo en la fe? Levanten la mano. ¿Y cuántos ya están caminando juntos los matrimonios, los que ya están juntos? ¿Cuántos están caminando juntos con su cónyuge? Un aplauso al Señor por esos matrimonios. ¡Woohoo! ¡Aleluya! Es fantástico. Qué fome es tener un viejo al lado que no pesca nada de lo que tú haces y más encima te trata de fanática. O una vieja. Fanático. ¿Así que está yendo a la iglesia? Fanático.
¿Eso te enseña el pastor? ¿Eso te enseña el pastor? Fanático. Y hay crisis. Canuto. ¿Y que así le dicen a los cristianos en Chile? Por Jean Canut de Bon, el primer misionero extranjero que entró a Chile. Entonces a los seguidores de Jean Canut de Bon le decían canutos, por ser cristianos. ¡Wow! Cuando viene la prosperidad financiera, ¿de dónde sacamos las reglas, las normas para prosperar? Escuche, prosperar, no tener plata. Tú puedes tener dinero, pero no eres próspero. La prosperidad es algo espiritual. La prosperidad trasciende a todo lo que haces en tu vida. Te transformas luego en un líder, te transformas luego en una autoridad, en una persona que es influyente en el mundo. Para Dios eres una bendición en el mundo. Eso es ser una persona próspera. Lo que llega a tus manos florece. Te llegaron 10 a tus manos, pero terminan siendo 100. Eso es prosperidad, donde Dios respalda, donde ocurren milagros financieros, físicos, de salud. Eso es prosperidad. ¿Dónde sacamos los principios para prosperar? ¿De dónde los sacamos? ¿Aló? ¿Usted cree que un cristiano prospera por arte de magia? ¿Que de la noche a la mañana su vida va a estar bendecida? No, usted tiene que conocer los principios. ¿Quiere prosperar? Conozca los principios. Hay principios sobre fidelidad financiera. Hay principios sobre sabiduría en la inversión. Hay principios en la palabra sobre prioridades. Por eso es que todo está en la palabra. Lo que quiero demostrarte es que todo lo que tú quieres alcanzar en la vida está en la palabra. Amén. Cuando eres sanado en tus emociones, cuando eres sanado en tu salud física de alguna enfermedad, ¿de dónde sacaste base para creer que puedes ser sano? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? ¿Seguro? Si tú te sanas, ¿de dónde está eso? ¿Dónde existe eso? ¿Hay algún versículo que diga que tú puedes ser sano? Dígame uno. Sí, Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Que Dios libera al cautivo. Que Dios te sana tus emociones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde hay un texto? Está lleno. Pero hay que conocer la palabra de Dios para aplicarla, porque eso te da autoridad para poder usarla. Amén. ¿Dónde aprendemos el poder que tiene la sangre de Jesús? La bomba atómica de Dios en la sangre de Jesús, para poder sanar tu alma, para poder llevarte todas aquellas cosas incorrectas, tus pecados, sanar tu pasado. ¿Dónde está eso? En la palabra. Yo me sané emocionalmente porque descubrí lo que dice la palabra de Dios. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo dije, si Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, yo soy uno de esos y yo necesito mi sanidad. Y empezó mi proceso de sanidad. La sanidad muchas veces es un proceso que termina en la libertad de tu alma, donde tú ya no vives con el daño de tu pasado. ¿Y eso gracias a qué? A que la palabra lo revela. La palabra de Dios nos revela todo lo que necesitamos tener y alcanzar en la vida cristiana con el Señor. Cuando nace la seguridad por tu futuro, el futuro eterno de tu alma, tú ya no vives con inseguridad en esta vida, no vives con el temor, no vives con el dolor, la angustia de no saber qué va a pasar con tu eternidad. ¿Cuántos se van a ir al cielo cuando mueran? Terrible que esta iglesia estuviera aprendiendo de la palabra de Dios y no supiera que después de esta muerte comienza la vida. La muerte es un paso para la verdadera vida, la vida eterna. Esa sí que no se acaba nunca. Ahí no hay muerte, ahí no hay dolor. Aquí sí, aquí se te acaba unos añitos más. Dile que está a su lado tu vida. Dile que está a tu lado tu vida. Dígale a alguien pues. Tu vida se acaba en un ratito más. En un ratito más se acaba tu vida, ¿sí o no? Un ratito más hay funeral. Ay, pastor, ¿por qué no habla cosas buenas mejor? Pero los que conocen la palabra de Dios saben a qué vino el Señor Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida eterna. Dice la palabra que el que tiene a Cristo en su corazón no morirá jamás. ¿A cuánto le gusta esto?
Oh, yo quería vivir en esta tierra eternamente. Escuchaba un actor anciano chileno muy reconocido, ya está viejito, tiene casi 92 años. Y él decía, yo quería llegar a esta edad, camina así ya, con el respeto de toda la audiencia. Y él dijo, yo quería llegar a esta edad, dijo. Yo quería llegar a esta edad para saber lo que se siente. Yo quería saber qué era esta cuestión de caminar así. Y ya ando caminando así, dijo. ¿Comprende? Pero tú no debes amar una eternidad aquí en la tierra con tu cuerpo actual, porque con ese cuerpo no se puede. El cuerpo se desgasta, ¿cierto? Es un tabernáculo, una habitación de tu espíritu, pero también una habitación del Espíritu Santo de Dios, que es el secreto más grande que Dios ha dejado a esta humanidad, que Él pueda habitar en todos aquellos que creen en Él. ¿Qué le parece? El Señor pueda habitar en todos aquellos que creen en Él. El cristianismo es la única religión en el mundo que enseña eso. Que nuestro Dios habita en nosotros. Pregúntele a un musulmán si es que Alá habita dentro de ellos. No, Señor. Pregúntele a cualquiera de las religiones hinduistas si el Dios de ellos habita dentro de ellos. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. El que ama mi palabra, la reconoce y la acepta, haremos morada. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuántos están contentos que el Señor habite en sus vidas? Algunos no tienen mucha cara de felicidad, pero bueno, dígale al que está a su lado, avísale a tu cara que estás feliz. Porque algo te pasó hoy, yo no sé qué, dígale algo te pasó, no sé qué. Entonces, todo eso, esa seguridad que viene al corazón cuando creemos, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos salvó? No es para que tengas una religión, hermano. Es para que tú vayas a la eternidad con Dios. Para que tú tengas una seguridad sobre lo que va a pasar más allá de la muerte. Entonces, ¿qué es lo único que Dios nos ha dejado? Bueno, nos dejó su palabra para enseñarnos, para mostrarnos su voluntad. Y nos impartió su Espíritu Santo. Eso es su presencia dentro de nosotros. Pero ¿de qué valdría? Escucha bien lo que voy a decir. Que tú estés en la iglesia y hayas recibido a Cristo, pero no sepas cómo conducirte. ¿De qué serviría? ¿Aló? ¿De qué serviría que usted se dijera cristiano? Yo recibí a Jesús en mi corazón, sí lo recibí, pero usted no supiera cuál es el camino. ¿Qué Dios espera de ti? ¿De qué serviría? Y hay gente que cree eso, que solo se alimenta de lo que Dios le dio, el Espíritu Santo, pero no tendría ninguna guía, ninguna dirección de parte de Dios. Entonces lo mejor que podemos hacer, ¿qué es lo que es? ¿Aló? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Valorar la palabra. Valórala, atesórala, léela. Los que van a llegar lejos son los que leen y conocen la palabra de Dios. Amén. Porque aquí está todo. Diga, en este libro está todo. En este libro está todo. Si no la lees, no tienes nada. Amén. El que más tiene es el que la lee y la cree. Entonces, debemos invertir tiempo. Amén. Tú debes invertir tiempo. Yo no sé cuánto tiempo usted invierte diariamente para leer la palabra de Dios. Sí, yo la leo un poquito antes de irme. Siempre leo el Salmo 23 y salgo soplado para la pega. La leo súper rápido, así un trozo de la Biblia y ¡pum! Y salgo. No, así la Biblia no se lee. Si no tiene tiempo en la mañana para leer, ¿sabe? Le doy un consejo. Porque usted a lo mejor en la mañana está loco por irse al trabajo solamente y eso es lo único que importa en tu vida, la pega. Entonces, hágalo un poquito en la mañana, pero deje un tiempo importante en las tardes o en las noches cuando llegas a tu casa para leerla con calma y aprender libro por libro. ¿Sabe dónde se comienza a leer la Biblia? En el Evangelio de Juan. Luego que termina Juan, retroceda a Mateo, siempre en el Nuevo Testamento, no se salga del Nuevo, y comience de Mateo sistemáticamente hasta llegar a Apocalipsis, un trocito, un capítulo, 2 capítulos, diario, lo que usted quiera, pero léala
con una libretita al lado y con un lápiz para anotar aquellas cosas que Dios te dice. Y subráyela, no se preocupe, pero no tenga Biblias digitales. Yo también tengo la Biblia en mi celular, pero para consultas. Mi Biblia es mi tesoro. Amén. Porque la Biblia en el celular, ¿qué es lo que es? Una aplicación. Pero no puedes vivir de aplicaciones. Tienes que entenderla, estudiarla y aprenderla. Amén. Así se estudia la palabra. ¿Cuántos van a ser estudiosos de la palabra de Dios? ¿Cuántos se van a volver cercanos a la Escritura? Porque hay personas que caminan por mucho tiempo y no conocen la Biblia. Hay personas a las cuales yo le digo, por eso te has caído tantas veces. Vamos a hablar de eso también. Por eso te has caído tantas veces, por eso has fallado tantas veces, porque no conoces la palabra. ¿Por qué están chocando tanto los autos aquí en Quillota? No es que hay más autos, me puede decir usted. Es que hay más autos, por eso la gente choca más. No. La gente choca porque pasa a llevar las reglas, las normas del tránsito. Por eso choca. Un choque si hay un semáforo. ¿Por qué hubo un choque si hay un semáforo? ¿Aló? ¿Por qué hay un choque si hay un semáforo? No, ahí no debe haber choque. Porque hay un semáforo. ¿Cómo va a pasar con roja? Si vas con naranja, pero vas con chum. Y si el otro se le ocurrió pasar antes, mire, aunque yo esté con verde, siempre voy mirando si viene algún loco con roja pasando. Siempre estoy mirando por si las moscas, porque sé. Eso no pasa en Chile solamente. El ser humano es rebelde. Es rebelde contra las normas del tránsito, es rebelde contra toda norma establecida. Y los choques van a seguir existiendo. Y va a seguir muriendo gente. Pasan por los cruces de ferrocarril. ¿Ha visto cómo pasan los autos por los cruces de ferrocarril? Viene el tren piteando, pipi, todavía alcanzo. Y pasa por el otro lado. Y han quedado como estampilla algunos autos, buses, con gente adentro. Por la imprudencia de algunas personas que creen que por un segundo más le van a ganar al otro. Entonces, en la palabra de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Tienes todo lo necesario para no chocar en la vida. Dígale a su vecino que está a su lado, no andes más a cabezazos en la vida. No andes más a cabezazos en la vida. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, ¿por qué debemos atesorar la palabra? Porque en la palabra está tu seguridad. ¿Por qué? Porque en la palabra está, ¿qué cosa? Tu seguridad. Salmo 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿A qué nos está llevando esta escritura? ¿Qué te enseña en este caso esta escritura? Que tu seguridad no está en poner tu confianza en personas. Mire, personas toda la vida se apoyaron en una persona. Lo peor para un padre, escuche bien, los padres que están formando hijos, lo peor para un padre es crear total dependencia entre ellos y sus hijos, porque los hijos no van a aprender a forjarse en la vida. A los hijos hay que enseñarles independencia. A los hijos hay que enseñarles que se desarrollan. ¿Cuántos papás enseñan a sus hijos a desarrollarse? Pocos. ¿Cuántos papás enseñan a sus hijos a desarrollarse? Yo sé que el matriarcado no permite eso. Mi madre nunca me permitió meterme a la cocina porque era matriarcal mi mamá. Era una vieja matriarcal. Y yo se lo dije, nunca me enseñaste a cocinar, nunca me enseñaste a bordar, a coser, a pegar botones. ¿Sabes que me metí a la fuerza? Una vez me encuentra en la máquina de coser Singer, esa que se manejaba con los pies, así, y me encuentra a mí haciéndome un pantalón. Yo lo estaba haciendo con puros pedazos de blue jeans viejos, porque era muy difícil tener blue jeans, Wrangler, Lee en esos años. Entonces se lo hacía uno de pedazos de blue jeans. ¿Nadie hizo eso? Uy, estoy viejo, compadre. Bueno, yo me hacía los blue jeans. Y con la máquina Singer me dice, ¿qué estás haciendo con la máquina? Eso es de mujeres, me dice. Yo dije, ¿cuál es la diferencia que un hombre se meta a coser un pantalón? No, me dijo, déjamela ahí, que me la va a echar a perder. Y me sacó de la máquina Singer.
Se la rompí entera la máquina. No, mentira, no, mentira. Pero tampoco en la cocina. No, te metas aquí, sal de la cocina. ¿Sabe qué hice yo con mis hijos cuando estaban chiquitos? A mis dos, delantal miércoles. Delantal. ¡Tum! Vengan a ayudar, chiquillos. Vamos a hacer esta comida. Ustedes piquen esto, usted pica acá, usted pica acá. Y la loza estaba tú después al término. Y arriba un piso, arriba un pisito, cocinando. Felices. Felices. Mis dos hijos siempre sabían cocinar. Siempre saben cocinar. ¿Por qué? Porque yo no fui patriarcal ni matriarcal con mis hijos. Les enseñamos en la vida. ¿Aló? A las mamás les hablo. Suelten el matriarcado de sus cabecitas. Enséñenle a sus hijos a progresar, a coser botones, a hacer compras, hielo a la feria. ¿Ha visto en la feria las señoras que han cargado con bolsas así? El cabro chico en el celular. No ayuda a nada. Diga, no le enseñan. Ya, Janrito, tú, la bolsa esa es tuya, tú la llevas. Pucha, tiene que aprender. Pero enséñale que eso es parte de la ley de la vida, que eso es alegría. Amén, que eso es alegría. ¿Cuántos niños hay aquí? No, están todos en el kit, ¿cierto? Para preguntarles si han salido a hacer compra alguna vez con bolsa. Entonces, la confianza, ¿dónde debe estar puesta? No confíe en personas que te lo hagan todo. ¿Aló? No confíe en personas que se lo hacen todo. No confíes, dice, en príncipes ni en hijo de hombre. O sea, no ponga su confianza en personas pudientes. ¿Por qué a veces hay personas que se ponen al lado de un pudiente? De una persona adinerada o de una persona poderosa. Para que le ayude en sus necesidades. La Biblia dice, no hagas eso. No confíes en príncipes. No confíes en la billetera de tus familiares. Algunos también cercanos a la billetera de sus familiares. Van harto a la casa de sus familiares porque saben que hay una billetera generosa ahí. Se quedaron todos callados. No confíe en la billetera de sus familiares. Amén. Yo nunca he confiado desde que me convertí, nunca, y antes tampoco. Nunca puse mi confianza ni en mis padres que me pudiesen ayudar, ni en personas que pudieran tirarme una manito a ver que me ayuden a salir de esto. No, yo me lo arreglaba como podía. Y, importante, vivir contento con lo que se tiene. Amén. Principio bíblico. Contento con lo que se tiene. Porque la palabra de Dios, como estamos viendo, nos da seguridad. Dios es tu seguridad. La palabra de Dios te da tu sustento. No es tu trabajo tu sustento. El trabajo es parte de lo que Dios te provee, pero no es el trabajo tu sustento, es Dios. Dios está por sobre el trabajo. Dios está por sobre las pegas. Amén. Entonces, tampoco confíe en lo que usted siente. Todos tenemos sentimientos. El ser humano es un ser sensible, sentimental. Dios creó los sentimientos, pero no para que reemplacen a Dios. Los sentimientos no pueden reemplazar a Dios. Y se lo voy a explicar un poquito. Si usted tiene un sentimiento que te atormenta, un sentimiento que te provoca inseguridad, y estás temblando por algo que te está pasando, un sentimiento te vino, de lo que sea. Esto no lo provoca Dios, el sentimiento está. Pero si el sentimiento que viene a tu corazón es un sentimiento que provoca eso, tormento, inseguridad, no viene de Dios. Dios no provoca sentimientos de tormento, nunca. Y a veces no será, pastor, que podría ser que Dios me mandara un sentimiento de tormento. La verdad que no, porque los sentimientos son tuyos. Es tu reacción. Es tu reacción a los acontecimientos que puedan suceder a tu alrededor. Entonces, cuando viene un sentimiento de temor, por ejemplo, el temor es un sentimiento terrible, es terrible, porque eso es un sentimiento netamente humano y diabólico. Nunca Dios quiso que sus discípulos temieran. Nunca Dios quiso que sus patriarcas temieran, sino que fueran gente de fe. Porque lo que vence el temor es la fe. Amén.
Entonces, sentimientos de temor, sácalos de ti esta mañana. Es un sentimiento diabólico, porque la palabra de Dios nos dice, no temas. Siempre tú vas a escuchar que Dios dice, no temas, te está pasando esto, pero no temas. Porque cuando viene una situación difícil comenzamos a tiritar. La palabra de Dios permanentemente dice, no temas, yo estoy contigo. Diga conmigo, no temas. Dígase a su alma, no dígase a usted mismo, diga con la mano aquí, diga, no temas, Dios está contigo. Entonces eso erradica los temores. Y venga lo que venga. Y venga lo que venga. Se deshaga el mundo. ¿Usted tendría temor si se deshace el mundo? ¿Aló? Si se destruye, ya vienen las bombas atómicas ahora. Claro, están listos para lanzar las primeras bombas atómicas. Si todo se empieza a destruir y la gente empieza a morir, ¿te vas a llenar de temor? Dice la palabra, no temas, si te matan, si te mueres. Dice, no te van a poder tocar ni un pelo. ¡Oh, qué fantástico! Ni un pelo será tocado. ¿Cómo así? O sea, me muero y ningún pelo va a ser tocado. Claro, porque está hablando espiritualmente. No está hablando de los pelos de la cabeza, los pelos del pecho, los pelos de las orejas, no. Está hablando de la integridad tuya que nunca será trastocada. ¿Amén? ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Amén. Gloria a Dios, nunca te llenes de temor. Y si viene un sentimiento de inferioridad, de menoscabo, que es muy común que venga personas que se sienten muy menoscabadas y rebajadas. ¿Qué hacemos con ese sentimiento? Que ves que otros triunfan y tú no, a otros le va bien, tuviste un negocio, tuviste una empresa y te vino a pique y todo se echó a perder. ¿Qué haces tú? Te viene el menoscabo, te viene la inferioridad. Cuando nos trataron mal, yo le comentaba a una persona el otro día que una de las cosas que primaron en mi vida cuando yo era niño era la inferioridad. ¿Por qué? No por mí, por personas que me hacían sentir inferior. Era un demonio, un espíritu que atacaba mi vida. Era un demonio que hacía hablar a personas usadas por Satanás para decirme a mí de alguna manera que yo no valía, que habían otros mejores que yo. Y yo me rebelaba contra eso, pero no tenía armas para salir de ahí. Yo no tenía armas para vencer la inferioridad, el menoscabo. Y tampoco me quería convencer de que era realidad, porque venía otro y me decía lo mismo y yo decía, ¿será verdad? Una vez hice un dibujo hermoso, yo soy bueno para el dibujo, además que estudié diseño. Entonces llega una persona de mi barrio que era bien así como, ¿cómo podría decirlo? No sé si decir orgulloso, pero así como dueño de su propia vida, así. Y me dice, ¿y este dibujo lo hiciste tú, Renato? Mira, como diciendo así, ¿vos hiciste esto? ¿Podrá salir algo bueno de Belén? de Jerusalén. Y yo decía, chuta, el dibujo está espectacular. Y este me dice, duda que yo lo hice. No como queriendo decir, tú no puedes hacer este tipo de cosas. Tú eres para cosas inferiores. ¿No le ha pasado a usted? ¿Voces diabólicas que vinieron a ti cuando eras pequeño? En mi vida, sí. Vinieron muchas. Pero ¿hasta qué? Diga, ¿hasta qué? Diga fuerte, ¿hasta qué? Hasta que te conocí. Hasta que conocí a Jesús y Él me dijo, tú eres mi especial tesoro. Tú eres nación santa, pueblo escogido. Y serás tan grande que los demás dirán, ¡wow! Lo que Dios es capaz de hacer, no lo hizo nadie, no lo hizo el estudio, no lo hizo mi familia, ni yo, lo hizo Él. Porque cuando conoces a Dios eres valorado. Por eso digo, la palabra de Dios es la que te da seguridad. Ustedes son mi especial tesoro, pueblo adquirido, nación santa. Ustedes son el pueblo de Dios. Wow, yo camino con la frente en alto en la calle. No para sentirme superior a nadie, sino para que vean lo que Dios es capaz de hacer con uno que cree. Amén. Y eso tiene que provocar contagio en las personas que me conocen. Tiene que contagiar. Cuando me dicen, te veo bien, Renato. Sí, gracias a Dios, digo yo. Te ves bien, Renato, te ves más joven que nosotros. Sí, gracias a Dios y a la Santísima Biblia. Claro. Porque lo que nos tiene bien de la mente, del corazón, del físico y de todo es la palabra de Dios.
Aleluya. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y yo llamo a mi pastor cuando estaba muy mal. Y dice la palabra, llame al anciano de la iglesia. Si está enfermo, se lo digo a muchas personas. Y le digo, ¿me va a llamar para yo orar por usted? Sí, pastor, nunca me llaman. Algunos me llaman. Y usted se la pierde. Pero la palabra dice, llama a los ancianos de la iglesia si está enfermo. Y únjalo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán sanados. Entonces yo he estado mal y he llamado a mi pastor, no yo, he estado tan mal un día que le digo, amor, llama al pastor Rafael, por favor, estoy mal. Y el pastor Rafael dice, aló hermano, póngase el teléfono en el oído que voy a orar por usted. Ya, pastor. Y hace la oración. Y la esposa que lo unja, yo feliz, poco. Mi esposa me ungía por todos lados. Yo le dije, amor, no, es aquí nomás. Aquí nomás. Aquí. Aceite en la pura cabeza, no. Y luego el pastor dijo, amén, Dios te bendiga. Y cortó la llamada. Pero al ratito estaba en pie, revolviéndola. ¿Otra vez? Así hay que hacer. Cuando está enferma la mujer, ora el marido. Está enfermo el marido, ora la mujer. Está enfermo los niños, entre los dos oren por los niños. Porque la oración de fe salvará al enfermo. Amén. ¿Dónde está eso? Y si no la conoce, ¿qué hago? Vamos para el sapo. Ya le he dicho a varios, no corran al sapo. Dígale que está a su lado. Deja al sapo de lado. Le da un poquito de todo al niño. Sapo. Se le apareció un poquito con la gaña al ojo. Al sapo. Todo para el sapo. Y 8 horas esperando para que lo atiendan, 6 horas esperando. No. Hay gente que está aquí en la iglesia pero no conoce esto todavía. Amén. Y hay que cambiar, diga, hay que cambiar, tenemos que cambiar. Cuando te viene un sentimiento de derrota o fracaso, no creas en eso. No creas en los sentimientos de derrota o de fracaso, porque nosotros no estamos para derrotas ni para fracasos, porque eso es diabólico. Diga conmigo, es diabólico. Amén. ¿Por qué es diabólico? Porque la palabra del Señor dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, aunque 10.000 estén contra mí, el Señor me sacará adelante. Veré la victoria de Dios. Amén. No hay derrotas en el Señor, hay compás de espera, hay tiempos de espera, hay tiempos de paciencia, hay tiempos de prueba, pero no de derrota. El Señor no te quiere tener, perdiste, ya perdiste la batalla de la vida. Ya, tu familia te derrotó, tus compañeros de trabajo te derrotaron, la vida te derrotó. Si usted cree eso, entonces usted no tiene fe. Porque se podrán levantar muchos contra ti, pero nadie te podrá hacer frente, así dice la palabra de Dios. Cuando viene un sentimiento de desprotección, después le voy a decir por qué surgen todos estos sentimientos. Eso es humano y es diabólico, sentirse desprotegido como cristiano. A lo mejor a usted le ha pasado en algún momento, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo ya conozco al Señor, yo voy siempre a la iglesia, yo aparto mi diezmo, ofrendo al Señor, pero ¿por qué todavía me está pasando esto? En mi familia, en mi salud, en lo que sea. Dios me desprotegió. ¿Será cierto que Dios desprotege a sus hijos? ¿Aló? No, diga conmigo, no. Porque a algunas personas le pasa algo y ya piensan que Dios lo desprotegió, que Dios ya no lo está cuidando. Porque no se relacionan con la palabra. ¿Dónde usted agarra fuerza? ¿Dónde usted agarra vida? ¿Dónde agarra usted aire, aliento? En la palabra de Dios. Amén. Esfuérzate. Dice el Señor, aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón, porque yo estaré contigo, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. ¿No se lo dijo a los discípulos? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ustedes no estarán desprotegidos. Nunca se sienta desprotegido. ¿De dónde entonces vienen estos sentimientos que son situaciones que el mismo enemigo usa para sacarnos del propósito? Diga conmigo, vienen del pasado. Todo esto viene del pasado. Escuche, el pasado es muy terrible porque crea sentimientos y emociones dentro de ti que luego conforman o hacen parte de tu vida y con eso tú vives. Hay personas tan temerosas que ni siquiera dejan que alguien se les acerque para darle un abrazo. Hay personas que yo le digo, déjame abrazarte. Y de a poco como se acercan.
No, pero déjame darte un beso. Porque en Chile los hombres saludamos con beso. Y me dan el pelo. Me dan el pelo, no la cara. No, le digo, yo, permiso, voy a sacar el pelo, te voy a dar un beso en la mejilla. ¿Se entiende? Porque están rodeados de un pasado donde vivieron temores y puede ser algo real. O sea, vivieron experiencias que crearon sentimientos de vacío, de rechazo, de desprotección, de lo que sea. De lo que sea que haya sucedido. Yo no sé cómo fue tu infancia. Todos tuvimos una infancia bien difícil en algunos casos, ¿no? Todos tuvimos un pasado difícil. Pero los sentimientos que quieren destruir tu fe no vienen de Dios, no salen del corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? ¿Cuál es el consejo? Suéltate de tu pasado. El jueves estuvimos escuchando un mensaje de una gran pastora, donde ella también nos habló de esto. ¿Por qué querrá el Señor decirnos esto? Záfate de tu pasado, porque si no vas a tener los mismos sentimientos de antes. ¿Aló? Záfese de su pasado. Los que vienen del extranjero, los que vienen de Colombia, sobre todo los que vienen de Venezuela, záfense de su pasado doloroso. No sigan escarbando la herida sanguinolenta de lo que sucedió en tu pasado. Déjala en la presencia del Señor y záfate de tu pasado. Amén. Záfese de su nación. Záfese de lo que sucedió. Nosotros también tuvimos aquí un régimen de 17 años de dictadura. Para los que sufrimos en ese régimen nos tuvimos que zafar de ser. Yo, gracias a Dios que conocí a Jesucristo. Gracias a Dios que conocí a Jesucristo. Porque todos los daños que causó ese tiempo, por lo menos en mi vida, a lo mejor hay gente que no sufrió nada, no importa. Lo importante es que cuando el pasado ha sido doloroso, tú tienes que zafarte. Amén. Agárrale el brazo a su vecino, rápido. Agárrale el brazo a tu vecino, algún vecino que tenga usted al lado. Agárrale el brazo, firme. Firme, así que le duela, no mentira. No, pero agárreselo firme. Y dígale, mirando a los ojos, dígale, mirando a los ojos, juraría. Ahora dígale, me zafo pasado de ti. Y saque la mano, saque la mano, no la deje puesta. Me zafo pasado de ti, aleluya, una determinación del corazón. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no puedo andar hablando todo el tiempo de lo que pasó en el pasado, de lo que tuve en el pasado, de lo que viví en el pasado, de las glorias pasadas. La palabra dice, no te acuerdes más de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. Amén, denle un aplauso al Señor si quiere. Gloria a Dios. Entonces, záfate de tu pasado. Filipenses 3:13, mira lo que dice Pablo. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es que este Pablo es muy sabio, hermano. Es muy tremendo. Diga conmigo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídese ya. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a los problemas. No, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de tu vida? Tener casa propia, pastor. ¿Cuál es la meta de su vida? Cambiar el auto. ¿Cuál es la meta de su vida? Tener 7 hijos. ¿Cuál es la meta de su vida? Prosigo a la meta. Ya no más lo de atrás, lo de adelante. Porque la palabra de Dios te da seguridad para lo de adelante. Amén. Tú tienes seguridad para avanzar. ¿Sí o no? Usted tiene seguridad para avanzar. Ya no más temores para retroceder, ni para quedar tirado en el camino. Eso lo dice Pablo. Entonces, la palabra del Señor está allí para dirigirnos, para corregirnos, para revelar sus promesas. El Señor nos muestra en su palabra la perfecta voluntad de Dios. Y el que anda en la perfecta voluntad de Dios, o sea, en su palabra, no caerá jamás. ¿Aló? No caerá jamás. ¿Y por qué hay gente que cae de la fe y se va de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque alejaron su corazón ¿de dónde? ¿Usted cree que alguien que se cae de la fe todavía tiene sus ojos puestos aquí? No.
sacó sus ojos de la palabra de Dios, ya no la lee, no le importa, no la quiere escuchar. Usted está siendo bendecido en esta mañana por oír solamente la palabra de Dios. Por el hecho de oír, Dios está haciendo algo en su corazón. Pero también Dios querrá que tú la pongas en práctica en tu vida. Entonces, no permita que su corazón se aleje de la palabra de Dios. Por eso, valore a quien se las enseñan. Valore a las personas que le enseñan la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen líderes aquí en la iglesia? Van bajo autoridad. Usted valore lo que tiene, porque tiene un tesoro ahí. Las personas que te enseñan a ti son un tesoro. Valore a los pastores que tiene. Yo sé de esto, sé lo que le estoy diciendo. Valore a sus pastores y a sus líderes, porque eso es lo que te enseña la palabra de Dios y allí donde tú tienes la capacidad de entender los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso ahí a esas personas. Dios nos tiene a nosotros aquí como autoridades y a todos los líderes que están enseñando la palabra para el provecho de la iglesia, para tu provecho. Amén. Por eso que usted debe valorar a los que te guardan y te cuidan y te enseñan la palabra de Dios. Nunca los menosprecie. Escuche algo más. Nunca hable mal de ellos en secreto, porque eso va a destruir tu vida espiritual. ¿Seguro, pastor? Si no, lea los acontecimientos bíblicos donde se atrevieron a tomar los mantos y a blasfemar contra los líderes que los dirigieron. Usted no puede estar en una iglesia criticando a las autoridades de esta iglesia. Mejor no esté aquí, porque usted va a ser destruido. No por mí. Dios cuida mucho a los que enseñan la palabra. Dios resguarda a los que enseñamos la palabra de Dios. No toque el manto de las autoridades, hablando mal de ellos en su casa, en su almuerzo, gratuitamente. No lo haga, valórelos. Valore a sus autoridades, valore a sus pastores, porque de ellos depende la enseñanza que llega a tu vida. Amén. Y por último, en la palabra de Dios encontramos todo lo que somos. O sea, está todo lo que tú eres. Está todo lo que tú eres. En primer lugar dijimos que en la palabra de Dios está todo lo que yo puedo creer. En segundo lugar, en la palabra de Dios está tu seguridad. Y en tercer lugar, en la palabra está todo lo que tú eres. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo en este momento estoy viendo cómo son sus rostros y usted está viendo el mío, ¿sí o no? Usted solamente está viendo un rostro acá, el mío, de frente. Yo estoy viendo todos los rostros aquí presentes. Tú no sabes cómo eres. Yo sí. Ahora yo te veo como tú eres. Tú no te estás viendo a ti mismo, yo sí te estoy viendo. Y quiero explicar brevemente esto, porque es muy importante para comprender este punto. La palabra de Dios, en la palabra está todo lo que tú eres, está aquí. Lo que tú eres, está aquí. Por eso la palabra de Dios, de repente tú dices, ¿por qué? Como que el predicador, la que estaba predicando, me dijo todo lo que yo era. Todo como que me hablaba a mí. Y a veces piensan las personas que uno prepara un mensaje para ellos nomás. ¿Y quién le dijo al pastor? Alguien le habló, un chismoso. Le hablaron de mí, que yo estaba así, y después lo dijo desde el púlpito. Entonces, ¿cuál es la única manera de saber cómo tú estás delante de Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo tú sabes cómo estás? Paula, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Bien o mal? Bien. ¿Por qué? Porque la palabra te dice si tú estás bien o tú estás mal. ¿Sí o no? No es que me siento mal o me siento... No son sentimientos, lo que Dios dice. Cuidado con no sentir cosas que estén yendo contra la voluntad de Dios, porque es Dios el que tiene la nota. Él pone la nota, no tú. Yo no puedo ponerme una nota a mí mismo, ¿verdad? Y es porque nos miramos en el espejo. La palabra de Dios es el espejo. Es el espejo de Dios. Leo la palabra y ella me dice cómo estoy, qué estoy haciendo.
¿Qué cosas debo iniciar? Conoces todo lo de tu vida con el espejo. Por eso he leído este texto, ¿no? Acerca del espejo que enseña el apóstol Santiago. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se miró a un espejo? Levante la mano a alguien que no se miró hoy al espejo en ningún momento. En ningún momento se miró al espejo. Usted partió una mano, se chasconeó y salió. ¿Alguien que no se miró nada? ¿No se miró al espejo? ¿Ya? Pero mira, el 99,9999 se miraron hoy al espejo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si le quedó bueno el rímel. No sé, rímel se llama, estoy viejo yo, ¿no? La pestañina. ¿Por qué se miraron al espejo? Parece que no tenía un loro colgando por aquí, así. Un moco. ¿Para eso? ¿Para ver lo lindo que somos? ¿Sí? ¿Por eso? No, quiero que usted lo descubra. Porque aquí hay un principio espiritual. ¿Por qué usted se mira al espejo todos los días? ¿Cuántos se miraron al espejo ayer? Ayer también, ¿verdad? ¿Y anteayer? ¿Y hace 4 días? ¿Por qué no miramos todos los días al espejo? ¿Por qué? ¿Para saber cómo estamos? No. No, tú no te miras para saber cómo estás. Es para saber cómo eres. Para recordar cómo es tu cara. Y de acuerdo a ese rostro, tú te comportas y te desarrollas de acuerdo a cómo te ves. Si no nos miramos al espejo, no es solo para peinarnos. No se podría peinar de memoria. Yo me podría afeitar de memoria. Claro que es mejor afeitarse mirando para no cortarse, ¿no? Porque nos afeitamos con hojas todavía. Gillette. Pero esa es la razón. Entonces también para no creerte algo que no eres. Porque algunos saben que no son muy bonitos y en el espejo se ven y dicen, no soy tan agraciado. Voy a andar en esa condición como me veo en el espejo. Pero no puedo comportarme como Brad Pitt. No soy Julia Roberts. Parecía, pero no igual. Entonces uno, al mirarse al espejo, uno actúa con cordura. Amén. El espejo de la palabra te ayuda a mirarte a ti con cordura para saber quién eres tú, que no eres otra cosa, para no tener una actuación de alguien que no eres. El espejo te dice quién eres tú. Amén. El espejo de la palabra de Dios está allí para que nosotros no nos olvidemos cómo éramos. Santiago 1, 23 y 24. No sea semejante, dice, al hombre que se considera en un espejo su cara, pero se considera a sí mismo y luego se va y luego se olvida cómo era. ¿Se fija? Uno se fue del espejo, ya no me acuerdo cómo era. ¿Cómo es que era yo? ¿Cómo es que era yo? Porque hay gente que pasa a un espejo y dice, mira, no, por mirarse, así soy yo. Después entra a un negocio en el mall y se mira que hay un espejo y se mira arriba abajo. Ese soy yo. Y más allá hay otro espejo. Ese soy yo. Hay gente que anda mirando los espejos de los autos para ver cómo está. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? Se miran en los espejos de los autos porque no hay más espejos. Entonces la palabra de Dios te dice a ti, ¿cómo estás? ¿Y cuántas veces tienes que mirarte? Usted en esta semana se miró todos los días, yo igual. ¿Cuántos días te tienes que mirar en la palabra? Diga conmigo, todos los días. Diga, porque así voy a saber quién soy yo delante de Dios, cómo Dios me ve. Aleluya. Y termino con lo siguiente. Si tú sabes cómo eres delante de Dios, si la palabra de Dios te lo dice, entonces usted nunca más se va a enojar ni se va a rebelar contra los que te enseñan la palabra y te dicen cómo eres tú. Porque yo he dado consejos a personas. Le he dado un consejo sencillo, un consejo simple. Y le estoy diciendo, eso que está sucediendo en tu familia es incorrecto. Lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Y por qué me dice eso a mí? ¿Por qué me dice eso a mí?
yo estoy bien, y no aceptan el consejo que viene de la palabra de Dios. Por lo general, cuando damos un consejo, siempre tratamos de apegarnos a la palabra, a lo que Dios quiere que hagamos. Uno es lo que te dice la Biblia, pero nosotros, los pastores y los líderes, somos portadores de la palabra de Dios. Así que aguántesela. Amén. A mí me formaron hombres y mujeres de Dios también, y me los aguanté. Y gracias a Dios ellos me formaron mi carácter y mi corazón. Porque yo le digo, hay personas que les digo yo, oye, escucha, te estoy diciendo algo con el conocimiento de la palabra. No, si yo igual, ya digo, ok. Yo entiendo cuando una persona me dice así, no, si yo ya tengo ya listo como yo voy a actuar, entonces actúe así. Pastoreese a sí mismo, pastoreese solo. ¿Y una persona se puede pastorear solo? Si no, ¿para qué levantó pastores? Si no, ¿para qué el Señor levantó pastores? Entonces, lo que usted tiene que acostumbrarse es a saber decir amén. Usted tiene que acostumbrarse ¿a qué? A decir amén. ¿Cuándo es que decimos amén? Cuando sabemos que es algo correcto, que Dios lo dice. Ahí yo digo amén. ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué así es? Porque Dios lo dijo. ¿Y dónde lo dijo? En la Biblia. Amén. Doy mi aprobación con el amén. Entonces, si se está diciendo, estás escuchando algo de parte de Dios y Dios te habló a tu corazón, tú tienes que decir amén. Amén. Que así sea. Amén. Eso es correcto. Amén. Así es. Eso significa amén. Dar la aprobación. Termino con un texto. ¿Qué es la conclusión de esta palabra? Yo sé que después de esta reunión todos van a pasar a comprar una Biblia en la librería. Porque si no la compras, si no tienes una Biblia propia, vas camino para cualquier lado, menos para el camino que Dios tiene para ti. Mateo 24:35. Estas palabras las dijo Jesús. Es un versículo cortito, pero mire lo que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios van a trascender por la eternidad. Todas las cosas y las personas pasan, terminan. Todo se va a acabar. El cielo y la tierra, haga así conmigo. ¡Fua! Se va a acabar. Tu familia se va a acabar. Uno cuando es pequeño nunca cree que sus papás se van a morir, que sus papás se van a ir, que sus hermanos se van a ir. Ya de mi familia no tengo a nadie. El cielo, la tierra, las personas pasan, se van, mueren. Tú vas a fallecer un día, te vas. Pero la palabra de Dios es una semilla que da vida al que ha creído, y nunca va a perecer el que ha creído en la palabra de Dios. Amén. Tú trascenderás por la eternidad. Mire, la mayor inversión que usted puede hacer en su vida y debe hacer en su vida como cristiano es tener una disciplina de estudio, de lectura diaria de la palabra de Dios. Querido, le voy a decir algo: no pretenda usted seguir en esta iglesia si usted no va a conocer la Biblia, la palabra de Dios, porque no te puedo augurar un futuro exitoso. ¿Aló? Tenga su Biblia y léela, léala, apréndala, gaste tiempo, invierta tiempo en esto. Eso es lo que te va a dar un futuro exitoso. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas personas no son asiduos a leer la Biblia, pero que en esta mañana Dios les ha hablado sus vidas? ¿A cuánto les habló el Señor en esta mañana? ¿Les habló el Señor? En esta mañana vamos a hacer una oración muy especial para que nosotros podamos tener una determinación de ser personas que amamos su palabra. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Cierren sus ojos ahí donde están. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, tu palabra ha sido impuesta esta mañana, ha sido predicada en conformidad, Señor, a todo lo que tú querías decir hoy a nuestras vidas.
este tesoro tan poderoso, Señor, que es tu palabra, Señor. No tenemos ninguna otra forma de acercarnos a ti, de conocerte, sino es a través de lo que nos has revelado. Gracias, Señor, por dejar la palabra. Gracias por dejar este libro poderoso, porque allí donde encontramos, Señor, la calidad de vida, la conducta de vida que vamos a tener de aquí en adelante. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Diga conmigo: Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, hoy tomo una determinación de tener comunión contigo todos los días a través de tu palabra. Diga conmigo: yo me determino, dígalo fuerte, yo me determino en el nombre de Jesús a leer tu palabra, a estudiar tu palabra. Allí en mi lugar secreto estudiaré tu palabra, te conoceré a través de ella y nunca me revelaré a tu palabra o a los que me enseñan tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú me darás la forma de hombre o mujer que yo debo tener para llegar al éxito, para llegar a la meta que tú me has trazado, Señor, llegar al éxito de mi vida a través de la Escritura. Gracias, Señor, por mostrarme, dígale, tu perfecta voluntad, por mostrarme tu corazón. Enséñame tus caminos para nunca rebelarme contra ellos. Dígale: enséñame tu camino para no enojarme contra nadie. Que me hable tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y dígale esta mañana, todos digan: Señor Jesús, cuando esté leyendo tu palabra, comienza a revelarla a mi intelecto, dile, a mi corazón. Comienza a enseñar a mi vida y que tenga entendimiento espiritual, revelación. Cuando lea tu palabra, tú hables a mi vida, y si el camino se ha torcido, tú lo enderezarás. Tú me mostrarás cada paso que debo dar en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre, yo bendigo la vida de tus hijos esta mañana que están acá, los que han recibido tu palabra con amor, con deseos, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, bendice sus vidas, bendice su búsqueda diaria. Comienza a revelar los tesoros que están en tu palabra, de tal manera que vivamos sólidamente en esta tierra, siendo discípulos, hijos de inspiración para otras personas, Señor. Gracias por dejarnos este tesoro a nuestra disposición, en nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.